Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de Sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Este es el impactante caso de Isabel Celis, la niña de 6 años que desapareció de su propia habitación en medio de la noche. La opinión pública apuntó sin piedad al padre, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Pero la verdad era aún más aterradora, pues el verdadero criminal se escondía a plena vista, y era un hombre con un largo historial delictivo, capaz de cometer los actos más oscuros. I didn't do this. Okay, how about... I didn't have any direct involvement with her kidnapping. If you gave us where she's at, would we be able to go and scoop her up this afternoon? Could we do that? Is that possible? With the information that I have, yes. Right. You could. Absolutely. Without a doubt. You could. Yeah. All right. You could have her within 12 hours. 12 hours? It would take us that long? I said within 12 hours. El hombre que acabas de ver nunca sintió remordimiento por sus acciones. Durante 5 años, mantuvo en secreto la verdad y dejó a una familia consumida por la incertidumbre. Hoy, te contamos la verdad detrás de esta aterradora historia que estremeció a toda una comunidad. El caso de Isabel Celis. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. En Tucson, Arizona, se establecieron Sergio y Rebecca Celis. La pareja se conoció en la secundaria y rápidamente se convirtió en una de esas historias de amor que todos admiraban. Parecían destinados a estar juntos. Su relación floreció con los años, y poco después de graduarse, se casaron. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran dar el siguiente paso: construir la familia con la que siempre habían soñado. Primero llegaron al mundo sus 2 hijos varones, Sergio Jr. y Julián. Luego, en 2006, nació la pequeña Isabel Mercedes, o Isa, como todos solían llamarla. Desde el principio, quedó claro que, siendo la menor y la única niña, se convertiría en el centro de la familia, la adoración de sus padres y la consentida de sus hermanos. Sergio y Rebecca volcaron todas sus energías, amor y recursos en la crianza de sus hijos. Ella trabajaba como enfermera, mientras que Sergio se desempeñaba como asistente quirúrgico dental. Juntos, construyeron un hogar lleno de amor y estabilidad, brindando a sus hijos una infancia segura y feliz. A la familia se le veía a menudo en el vecindario, disfrutando de los placeres simples como caminatas nocturnas o paseos en bicicleta. Según quienes los conocían, eran muy unidos y siempre demostraban cariño hacia sus hijos. Los fines de semana estaban reservados para el tiempo en familia, con visitas al parque, donde los niños, quienes jugaban en las ligas menores de béisbol, eran entrenados por su padre. La pequeña Isabel siempre estaba al lado de su madre. En 2012, Isabel tenía 6 años. Era una niña alegre, soñadora y dulce, con una energía inagotable que contagiaba a quienes la rodeaban. Asistía a la escuela primaria de la Academia Tucson, donde destacaba por su entusiasmo y carisma. Amaba jugar béisbol, un deporte que disfrutaba con la misma pasión que sus hermanos, pero también tenía un lado más artístico.
Le encantaba bailar en la sala de su casa, girando y saltando con una sonrisa radiante. Pero aquella luz que iluminaba a su hogar se apagó el 20 de abril de 2012, cuando Isabel desapareció repentinamente de su propia casa. Lo que hasta entonces había sido un vecindario tranquilo y seguro, se convirtió en el escenario de un misterio angustiante que cambiaría para siempre la vida de los Ellis. El día comenzó como cualquier otro. La familia aún estaba agotada de la jornada anterior, en la que habían asistido a un entrenamiento de béisbol, y llegaron tarde a casa. Al regresar, Sergio y Rebecca acostaron a los niños antes de que la madre se retirara a su habitación a descansar. Sergio se quedó en la sala viendo un partido, hasta que el cansancio lo venció y se quedó dormido en el sofá, con la televisión aún encendida. En la madrugada del 21 de abril, Rebecca fue la primera en levantarse. Tenía un turno temprano en el centro médico donde trabajaba. Se preparó en silencio y salió de la casa antes de que sus hijos y su esposo despertaran. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando Sergio se despertó. Miró durante unos minutos un programa matutino y luego fue hasta la habitación de Isabel, quien creía que, a esa hora, estaría viendo su programa favorito de dibujos animados o jugando en su habitación. Esa mañana, la niña tenía un partido de béisbol y generalmente era la primera en despertarse. Sin embargo, para sorpresa de Sergio, la casa estaba en completo silencio. Cuando se asomó a la habitación de Isabel, notó que la niña no estaba en su cama, aunque claramente había dormido allí. Al principio la llamó suavemente, esperando que estuviera en otro espacio de la casa, pero no obtuvo respuesta. La buscó frenéticamente en cada habitación, despertando a sus otros hijos, revisando el armario de su habitación y cada rincón donde la niña pudiera haberse escondido, con la esperanza de que Isabel estuviera jugando. Pero no la encontró por ninguna parte. Cuando el temor y la certeza de que algo malo había sucedido se apoderaron de él, tomó el teléfono celular y envió un mensaje de texto a su esposa, informándole que Isabel había desaparecido. Paralelamente, escuchó a su hijo Sergio Jr. gritar apuntando hacia la ventana de la habitación de la niña. La misma estaba abierta de par en par y el mosquitero estaba roto. En su desesperación, Sergio Jr. corrió hacia afuera e hizo que un vecino llamara al servicio de emergencia de la policía, mientras su padre revisaba la casa y los alrededores por segunda vez. Después de comunicarse con el 911, el vecino le entregó el teléfono al muchacho. Hey, I need you guys to calm down. My sister's gone. Someone broke in and grabbed her. Hurry, Matt. Okay, what is your name? Sergio Celis. Hey, we have a call in place. The officers are on their way already. Okay. Okay? Who else Yes. is there? My dad, just people are looking. Just Okay. hurry, man. They are on their way, okay? How old are you, Sergio? 14 going on 50. Okay, anything else that you know of? Do you know what she's wearing? She's probably wearing pajamas. Do you know what color? Pink, maybe green, I don't know. Can you ask what she was wearing? Yeah, I can go ask my dad. Cuando Sergio volvió a entrar en la casa para preguntarle a su papá qué ropa llevaba puesta Isabel, ya la madre había llegado y contestó la llamada. Hello? Hello, ma'am, are you the mom? Yes? Okay, what is your name? My name is Rebecca Celis. Celis. Okay, anything else you remember she was wearing and her hair? Her hair is in braids. It's in little ponytails. I made little ponytails on her head last night before she went to bed. Alterada por lo sucedido y con llanto desconsolado, Rebecca confirmó que Isabel llevaba puesta una franela azul con la bandera de Estados Unidos y pantalones cortos. También explicó que fue su esposo quien se dio cuenta de que la niña no estaba en la casa, ya que ella se había ido a trabajar muy temprano. Mientras esa llamada estaba en curso, el padre de la pequeña llamaba también al 911 para denunciar la desaparición. Hello, I need to report a missing child. I believe she was abducted from my house. Okay, how old? 6 years old. Okay, is it your daughter? Yes.
Why do you think she was abducted? I have no idea. We woke up this morning. I went to go get her up for her baseball game, and she's gone. I woke up my sons. We looked everywhere in the house, and my oldest son noticed that her window was wide open and the screen was laying in the backyard. We've looked all around the house. My sons are running. Hang on. Yeah, my sons are running around the house looking for her. The screen was on the ground outside? Yes. Ese mismo día, las autoridades acordonaron el vecindario y los detectives inspeccionaron la casa minuciosamente en busca de pistas. También revisaron un campo cercano y el área alrededor de la propiedad. Además, interrogaron a los vecinos en busca de posibles testigos. Aunque ninguno había visto nada sospechoso, varios reportaron que un perro los despertó con ladridos frenéticos alrededor de las 2 de la mañana. Por su parte, una mujer que vivía justo al lado de la familia contó que sus mascotas la despertaron sobre las 6:30 de la mañana, cuando escuchó voces masculinas y ladridos afuera de su casa. El alboroto de los animales la estaba desesperando, pero solo se despertó brevemente. Como ya había luz afuera, nunca imaginó que algo malo estuviera ocurriendo y volvió a dormirse. Luego, a las 8, alguien tocó a su puerta para informarle que la niña había desaparecido. Solo una pared separaba la casa de esa vecina de la ventana del dormitorio de Isabel, y según recordó, las voces parecían provenir de su lado de la pared, no de la casa de los Ellis. Estaba tan somnolienta que no logró entender lo que decían, aunque los hombres no susurraban. Desde el incidente, la policía la entrevistó varias veces, pero no consiguió más información de ella. En los días siguientes, unos 150 funcionarios policiales fueron asignados a la búsqueda de la niña, con el apoyo de más de 100 voluntarios que repartieron volantes en la zona. Pronto, el caso sacudió a la comunidad de Tucson. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, las autoridades no habían encontrado ninguna pista o evidencia que los acercara al paradero de la niña o indicara qué había sucedido. En ese momento, el jefe de la policía declaró que la investigación no estaba arrojando resultados y que era fundamental mantener la mente abierta ante toda la información que estaban recibiendo. Añadió que la familia estaba cooperando, pero que no había indicios de que la niña hubiera sido llevada por la fuerza. Después de varios días, el FBI se involucró en el caso y envió perros de búsqueda desde su sede en Virginia, donde contaban con más experiencia en este tipo de situaciones. Paralelamente, comenzaron a revisar todos los registros de delincuentes sexuales locales y la familia fue entrevistada por separado. Sergio contó que había crecido en el vecindario y que se había mudado nuevamente allí porque la madre de su esposa vivía cerca. La señora padecía una enfermedad grave y requería los cuidados de Rebecca, por lo que la cercanía facilitaba todo el proceso. Conocía bien a sus vecinos y no creía que ninguno de ellos estuviera involucrado en la desaparición de su hija. Por su parte, Rebecca le dijo a la policía que no había manera de que Isabel saliera de la casa por sus propios medios, y mucho menos que se hubiera ido voluntariamente con un extraño. Esta era la primera hipótesis que manejaba la policía, que probablemente Isabel había salido en mitad de la noche. Pero cuanto más avanzaba la investigación, más improbable parecía. El hecho de que la ventana estuviera abierta reforzaba la tesis de la desaparición forzosa. Era la única pista que hacía creíble la teoría de que un extraño había ingresado a la casa para llevarse a la niña. Sin embargo, para los detectives, la ventana solo estaba abierta. Lo único roto era el mosquitero, y no había señales de una entrada forzada. Aún con dudas, la policía clasificó el caso como una sustracción, pero con el detalle sutil, aunque significativo de la ventana, no lograban diferenciar si se trataba de un acto criminal cometido por un extraño o por alguien cercano a la familia. En este punto, el padre de Isabel surgió como un posible sospechoso. Según fuentes periodísticas, los rumores sobre él fueron alimentados debido a que no había mostrado ningún sentimiento cuando Isabel desapareció, y tampoco la familia se mostraba frecuentemente en público manifestando su dolor. Cuando Sergio y Rebecca lograron regresar a su vivienda,
publicaron una declaración conjunta en la que agradecían a todos el apoyo e interés mostrados en la búsqueda de su hija. Mencionaron a los voluntarios, de quienes valoraban todo su esfuerzo y energía, y pidieron a la comunidad no abandonar la causa. A pesar de la incertidumbre, mantenían la esperanza de que Isabel regresaría con ellos sana y salva. En una conferencia de prensa que dieron el día siguiente, visiblemente cansados y afectados, el padre suplicó al posible agresor de su hija. Mirando fijamente a las cámaras, le pidió varias veces que por favor les dijeran sus demandas, asegurándole que harían lo que fuera por su hija. Luego, se dirigió a Isabel y con la voz entrecortada le dijo que la estaban buscando, que la amaban y la extrañaban tanto que nunca se rendirían. En los días siguientes, nadie reclamó rescate. Cuando en el vecindario ya no quedaba nada que hacer, los detectives dirigieron su atención hacia un vertedero de basura cercano, ya que durante el fin de semana se habían recogido y transportado desperdicios. Sin embargo, no obtuvieron ningún resultado positivo. Adicionalmente, al equipo de investigadores se sumaron perfiladores especialmente capacitados del FBI, mientras la comunidad intensificaba sus esfuerzos para resolver el caso. Prácticamente toda la ciudad estaba cubierta por carteles de personas desaparecidas con el rostro de la pequeña. Se encontraba en cada poste de luz, ventana e incluso en vallas publicitarias. Se ofreció una recompensa de $6,000 por cualquier información anónima que pudiera llevar a los detectives a dar con su paradero, y los investigadores buscaron casos similares en colaboración con otras policías del condado. Sin embargo, nada dio resultado. La policía seguía diversas pistas, entre ellas la de un hombre que había visitado a la familia en un par de ocasiones, 3 semanas antes del suceso, con la intención de comprar un auto marca Acura que estaban vendiendo. Rebecca no sabía su nombre, pero describió sus características físicas. Sin embargo, los investigadores no lograron obtener más detalles sobre esa pista. También se enfocaron en un grupo de 5 personas, 2 hombres y 3 mujeres, que caminaban por una calle muy cerca de la casa de los Ellis entre la 1 y la 1:30 de la madrugada de la noche en que Isabel desapareció. Estas personas no eran consideradas sospechosas, sino de interés, debido a la posibilidad de que hubieran visto algo relevante. Los detectives mostraron ante los medios de comunicación imágenes de las cámaras de vigilancia en las que aparecían esas personas. Ellos se presentaron voluntariamente en la comisaría para rendir testimonio, pero aclararon que había un error. Las imágenes correspondían al 22, un día después de que Isabel fuera reportada como desaparecida. Después de seguir varias pistas sin éxito, los investigadores solicitaron apoyo a las autoridades de México. La distancia entre Tucson y la frontera con ese país es de apenas 940 kilómetros, y de acuerdo a uno de los funcionarios del FBI, la posibilidad de que alguien hubiera cruzado la frontera, se hubiera llevado a la niña contra su voluntad y regresado a México, era muy realista. Entonces, pidieron que se buscara a Isabel en hoteles, terminales de autobuses y negocios de la ciudad de Sonora. Para entonces, el fondo de la recompensa por información sobre la niña había aumentado de $6,000 a $50,000, pero desafortunadamente ninguno de los caminos que seguían los investigadores los llevaba a ninguna parte, ni siquiera las acciones realizadas en México. Poco después, cuando la frustración comenzaba a intensificarse, ocurrió un suceso que alertó a los investigadores y los llevó a seguir una nueva pista. Un hombre, descrito como de aproximadamente 20 años y tez blanca, había ingresado en una casa a 1 hora de distancia de la residencia de los Ellis y abusó sexualmente de 3 niñas. Aunque los detectives no estaban convencidos de que los casos estuvieran relacionados, siguieron investigando. Poco a poco, el número de policías asignados a la búsqueda de la niña se redujo de 150 a 20, y solo 30 agentes continuaban trabajando en la recolección de pistas. Según declaraciones del jefe de la policía, estaban absolutamente desconcertados y frustrados por no haber logrado encontrarla, pero aseguraron que seguirían utilizando todos los recursos a su alcance para dar con su paradero. En mayo, cuando ya había transcurrido un mes desde la desaparición de Isabel,
los investigadores volvieron a centrar su atención en la familia Celis. Solicitaron que Rebecca, Sergio y Sergio Jr. fueran nuevamente interrogados por separado, y en esa ocasión se les pidió que lo hicieran ante el polígrafo, lo cual aceptaron. La madre comentó ante los medios que podían enfrentar el escrutinio al que estaban siendo sometidos, pero que los detectives estaban perdiendo el tiempo, ya que no tenían nada que ocultar. Señaló que la gente podía decir lo que quisiera, pero al final ellos estaban seguros de que eran lo suficientemente fuertes como para soportar los rumores. Estaban convencidos de que Isabel regresaría a casa, y eso era lo único que realmente esperaban. Sergio, por su parte, aseguró que estaban muy desesperados, pues ya había pasado mucho tiempo y los detectives seguían pistas sin llegar a ningún resultado. Mencionó que no tenían enemigos ni dinero, por lo que no entendían quién podría haberse llevado a la niña ni por qué. Se negó a responder las acusaciones en su contra. Días después de las declaraciones de los padres de Isabel, se dio a conocer una noticia que encendió las alarmas y alimentó aún más las especulaciones en la comunidad. La policía había solicitado el apoyo de los servicios infantiles en el caso, y aunque no se le había impuesto ninguna restricción al padre, Sergio accedió a la sugerencia de algunos miembros de la Organización de Servicios Sociales de Tucson, quienes le recomendaron alejarse voluntariamente de sus dos hijos mayores mientras avanzaban las investigaciones. Sergio Jr. y Julián fueron puestos bajo la custodia de Rebecca. Nunca se explicó el motivo. El 15 de mayo, las revelaciones de un sargento de la policía conmocionaron a la comunidad. En su declaración ante los medios, afirmó que Isabela había salido por la puerta con la ayuda de otra persona, ya sea que alguien la sustrajera o la hubiera convencido de salir de la casa de alguna manera. Ese mismo día, la policía publicó las grabaciones de las llamadas al 911 de Sergio, Rebecca y el hijo mayor. Los medios de comunicación no tardaron en criticarlas, analizando cada palabra y destacando el contraste en los tonos de voz de la madre y el hermano, los cuales estaban marcados por la angustia en comparación con el tono más tranquilo y pausado de Sergio. Esta diferencia en su actitud levantó muchas banderas rojas y nuevas críticas. Pronto, esa situación desató un fuerte debate en las redes sociales, entre aquellos que acusaban al padre de haber cometido un crimen y los que defendían a la familia. Incluso hubo quienes se atrevieron a dejar mensajes escalofriantes que afirmaban que el padre le había arrebatado la vida a su propia hija. Otros destacaron un momento en la conversación en la que se les escucha bromear con el operador del 911, algo que consideraron completamente inapropiado. La indignación hacia la familia creció a pasos agigantados, y aunque algunos amigos cercanos intentaron defenderlos, nada de lo que dijeran lograba cambiar la percepción general. Isabel había desaparecido, y la mayoría estaba convencida de que el culpable era alguien de su entorno. Pese a todo, Rebecca se mantuvo al lado de su esposo cuando todo el mundo lo señalaba. A medida que pasaba el tiempo y las autoridades no lograban encontrar nuevas pistas ni dar con el paradero de Isabel, el caso se enfrió. Sin embargo, un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos mantenían viva la esperanza de encontrarla. Los meses siguieron pasando y los detectives no estaban ni cerca de dar con su paradero. De hecho, en diciembre de ese año, cuando ya habían transcurrido 8 largos meses para los Celis, el jefe de la policía declaró que no tenía buenas noticias que ofrecer respecto al caso. El flujo de pistas se había reducido considerablemente y los 2 detectives principales que habían estado a cargo desde el principio fueron asignados a otras investigaciones. Con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía y el silencio se convertía en su mayor enemigo. Al final, el caso de Isabel solo quedó en la memoria y en los anhelos de sus seres queridos. Después de 2 años, la policía reabrió la investigación. Interrogaron nuevamente a familiares y vecinos, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar nueva información. También se publicaron imágenes con la posible progresión de su edad, pero fue todo muy breve y no hubo nuevas pistas. Mientras tanto, sus padres mantenían la firme creencia de que su hija aún estaba viva en algún lugar. Esperaban pacientemente, confiando en que Dios la regresaría a casa algún día.
5 años vivieron con la fe y esperanza intactas, pero a principio de 2017, esa esperanza se desmoronó cuando la policía los llamó con una noticia devastadora. El sueño de verla regresar, intacto en su corazón, fue reemplazado por la cruel realidad. Isabel ya no estaba. Una mujer de nombre Melissa Stark llamó al FBI para informar que su prometido, Christopher Matthew Clements, le había confesado saber dónde estaba Isabel. Christopher, de 35 años, tenía un largo historial delictivo que se remontaba a su adolescencia, cuando a los 15 años comenzó a acumular antecedentes. Se había declarado culpable de 2 casos de abuso sexual ilegal hecho con un objeto extraño y fue sentenciado a 18 meses de prisión, seguidos de 10 años de supervisión comunitaria. Además, se le ordenó registrarse como delincuente sexual. Fue él mismo quien le pidió a su prometida que contactara a la policía, ofreciéndose a proporcionar información sobre el paradero de la menor a cambio de una reducción en sus cargos. Además, le solicitó que recuperara una bolsa que estaba enterrada en el patio de su casa. En la bolsa, Melissa encontró una nota escalofriante: el nombre de Isabel, escrito con el puño y letra de su novio. En febrero de 2017, el FBI entrevistó a Christopher, y durante las primeras horas del interrogatorio se negó a guiarlos hasta la niña a menos que cumplieran con lo acordado, y además liberaran su automóvil, que había sido retenido en el caso de robo. Christopher nunca les explicó a los agentes cómo supo dónde estaba Isabel ni aceptó responsabilidad alguna en el hecho. Aseguró no tener ninguna relación con su desaparición. Después de que los detectives aceptaran sus términos, el 3 de marzo de ese mismo año, los llevó hasta una zona remota aproximadamente a 1 hora de Tucson, en el sur de Arizona. Durante la búsqueda, señaló un área con numerosos neumáticos tirados, asegurando que ese era el punto de referencia que recordaba. Horas después, con la ayuda de un equipo de escaneo, los investigadores encontraron un pequeño cráneo humano y varios huesos que, según él, pertenecían a Isabel. A pesar del hallazgo, Christopher se mantuvo firme en que no tenía ninguna relación con el crimen. Sin embargo, tampoco proporcionó información sobre quién podría haber sido el responsable. Afirmó que sabía dónde estaba enterrada la menor porque había escuchado sobre el caso cuando hablaba con otros reclusos. Mientras las autoridades recuperaban los restos de Isabel, hicieron un descubrimiento escalofriante: otro crimen que parecía estar conectado de una manera inquietante. En esa misma zona, en 2014, habían encontrado el cuerpo de una adolescente, Maribel González. Su caso seguía sin resolverse. Maribel era de origen hispano y tenía 13 años cuando desapareció el 3 de junio de 2014. Salió de su casa y comenzó a caminar por la carretera hacia la residencia de una amiga, pero nunca llegó a su destino. 3 días después, su cuerpo fue encontrado en la misma zona desértica donde, años más tarde, hallarían los restos de Isabel. Una mujer hizo el macabro descubrimiento tras notar marcas de arrastre en el camino, las cuales la guiaron hasta la escena: el cuerpo de Maribel, que permanecía oculto debajo de unos neumáticos. El hallazgo de ambas niñas en la misma zona estremeció a los investigadores. La coincidencia era demasiado inquietante para ignorarla, y los agentes del FBI comenzaron a conectar las piezas. La pregunta de si era posible que estuvieran frente a un criminal en serie que había permanecido en las sombras todo este tiempo no tardó en convertirse en una obsesión. Los restos hallados estaban en un avanzado estado de descomposición, y los forenses necesitaron un mes para identificarlos y confirmar que efectivamente pertenecían a Isabel. En una rueda de prensa, el jefe de policía detalló que las pruebas genéticas de ADN realizadas en un laboratorio de Virginia habían confirmado la identidad de la niña. Además, reveló un hallazgo inquietante: Isabel había sufrido una fractura en una vértebra que probablemente lesionó su médula espinal en el momento de su deceso o poco antes. Sin embargo, debido al estado en que se encontraban los restos, era casi imposible determinar con exactitud cómo ocurrió el crimen. En el informe forense, la causa quedó registrada como homicidio no especificado. Para el oficial, la noticia fue devastadora, tanto para él como para los detectives que trabajaron en el caso, y para toda la comunidad,
que nunca dejó de albergar la esperanza de encontrar a Isabel con vida. Sus padres también ofrecieron unas palabras, expresando su profundo agradecimiento por el apoyo inquebrantable de amigos y familiares a lo largo de los años y por nunca rendirse en la búsqueda de su hija. Sin embargo, pidieron privacidad en ese momento de dolor, pues ahora les tocaba llorar su pérdida. En los días siguientes, las investigaciones llevaron a una orden de registro para la casa de la novia de Christopher. Allí, los detectives hicieron un descubrimiento perturbador. Una carta escrita por él en la que confesaba que, en la misma zona donde se había encontrado el cuerpo de Isabel, había otros 4 cuerpos abandonados. Además, el hombre exigía que se le retiraran más cargos y le pedía a su novia que revelara esta información a los medios de comunicación. Pero lo más inquietante no terminó ahí. En el patio de la casa, enterrados bajo la tierra, encontraron un suéter de niña color morado y un libro escolar con el nombre de Mercedes, escrito en la portada, el segundo nombre de Isabel. La investigación también llevó a la obtención de órdenes para registrar los dispositivos electrónicos de Christopher, lo que reveló información aún más alarmante. Las búsquedas realizadas en sus dispositivos incluían frases inquietantes como Maribel Victoria, Maribel González, niños asesinados, cuerpo encontrado en el desierto y rastros de evidencia encontrados en el cuerpo. Mientras en una carpeta oculta en su tablet se encontraron miles de fotografías de abuso sexual. Algunas fotos de niñas que fueron tomadas discretamente mientras estaban en público en varios lugares de Tucson. Otras de menores que vestían poca o ninguna ropa. Pero eso no era todo. Christopher también había buscado el nombre de Isabel. El miércoles 17 de abril se dieron a conocer documentos policiales que detallaban las acciones tomadas por los detectives en las horas, días y semanas posteriores a la desaparición de la niña. Estos documentos revelaron lo cerca que estuvieron de Christopher desde el principio, aunque en ese momento no sabían la magnitud de su implicación. En una de las entrevistas realizadas con la familia, horas después de que Isabel fuera reportada como desaparecida, cuando los detectives preguntaron sobre posibles extraños o visitantes recientes en la casa, la madre identificó a un hombre que había mostrado interés en comprar el auto de la familia. Curiosamente, ese hombre coincidía físicamente con Christopher. Desde el inicio del caso, los detectives recibieron más de 2.200 pistas y comenzaron a trabajar con una lista de delincuentes sexuales registrados. A 2 detectives se les asignó la tarea de reunirse con los individuos de esta lista para investigar su paradero la noche en que Isabel desapareció. En esa lista figuraba Christopher, con quien se decía que los detectives hablaron el 1 de mayo, y dijo que había estado jugando con unos amigos antes de regresar a casa. No sabía nada sobre la desaparición de Isabel. Entre las cientos de páginas publicadas por la Fiscalía del Condado de Pima se incluían entrevistas, pruebas de polígrafo y otros elementos cruciales en la investigación. De hecho, uno de los informes mencionaba que Rebecca y Sergio fueron a una estación de policía el 22 de abril de 2012 para hablar con los detectives. Durante la reunión, el padre de Isabel preguntó cuándo sería apropiado volver a su vida normal, ya que sus hijos tenían prácticas de béisbol. Además, cuando Rebecca preguntó si los detectives creían que Isabel seguía viva, Sergio respondió que habían pasado más de 24 horas, y eso no era bueno. El informe también afirmaba que Sergio había fallado una prueba de polígrafo ese día, y nuevamente 18 días después. Lo más inquietante fue que durante la entrevista el padre mencionó haber hablado con un psíquico, quien le había dicho que alguien de la familia sabía quién se había llevado a su hija. Entre los documentos publicados, se detallaba un descubrimiento inquietante dentro del armario del dormitorio de Isabel. Allí, los detectives encontraron varios mensajes escritos a mano, que parecían reflejar los pensamientos y sentimientos de la niña. Las palabras «malo papá», «papá no lo hizo» y «no me gusta papá» fueron encontradas en diferentes superficies de manera desordenada. Cuando los padres de Isabel acudieron a la comisaría principal para someterse a otra prueba del polígrafo, los detectives realizaron a Rebecca 2 preguntas relacionadas con su sospecha de que su esposo, Sergio, podría estar implicado en la desaparición de la niña. Según los documentos filtrados,
Rebecca ese día no pasó la prueba del polígrafo. Durante toda la investigación, los detectives se centraron en la familia de Isabel, siguiendo las pistas que apuntaban hacia ellos, especialmente hacia el comportamiento extraño de Sergio. Sin embargo, al concentrarse tanto en ellos, los investigadores pasaron por alto al verdadero responsable. Según algunas fuentes periodísticas, esta distracción fue un error crítico que retrasó la justicia para Isabel. Pero la policía no fue la única responsable. Los medios de comunicación y la opinión pública cumplieron un papel relevante con acusaciones que convirtieron a la familia en el blanco de un juicio mediático despiadado. Entonces, tras la publicación de los documentos, comenzaron a llover disculpas, especialmente hacia Sergio. El 14 de septiembre de ese mismo año, Christopher fue acusado formalmente por los crímenes de Isabel y Maribel. Se le imputaron 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de secuestro de una menor de 15 años, 2 por robo en segundo grado, además de cargos por robo y tráfico de propiedad privada. Debido a la gravedad de los delitos, se le impuso una orden de detención sin derecho a fianza. A pesar de las pruebas en su contra, Christopher se declaró inocente de ambos crímenes, mientras la fiscalía presionaba para que se le impusiera la pena de muerte. Su primer juicio tuvo lugar en 2022 por el crimen de Maribel. Durante el proceso, los documentos judiciales revelaron pruebas contundentes, un vello púbico encontrado en el cuerpo de la víctima que coincidía con su ADN, el testimonio de su prometida y registros de sus teléfonos celulares que lo ubicaban en la zona donde fue hallado el cadáver. Con esta evidencia irrefutable, el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua. El juicio por el terrible crimen de Isabel comenzó el 14 de febrero de 2023. En su declaración de apertura, la fiscalía expuso ante el jurado la escalofriante realidad. Isabel fue sustraída de su propia casa, de su propio dormitorio, en medio de la noche. Sin embargo, advirtieron que no existía información concreta sobre cómo ocurrieron los hechos. El fiscal detalló cómo Christopher llevó a los agentes hasta el lugar donde estaba el cuerpo de la niña, con la esperanza de que le redujeran los cargos en su contra. También presentaron todas las pruebas que lo incriminaban, entre ellas, los registros de GPS de su celular, que lo ubicaban cerca del cuerpo de Isabel solo horas después de su desaparición. Además, revelaron que su teléfono había realizado llamadas a la casa de los Celis entre octubre y noviembre de 2011, meses antes del crimen. La fiscalía también abordó el tema de Sergio, su llamada al 911 y su reacción ante la desaparición de su hija. Explicaron que, debido a su experiencia en atención de traumas, tras haber trabajado en una sala de emergencias, su comportamiento no debía interpretarse como sospechoso. Argumentaron que necesitaba mantenerse fuerte por su familia y proporcionar la mayor cantidad de información posible a la policía, intentando disipar cualquier duda que la defensa pudiera sembrar en su contra. Por su parte, la defensa de Christopher intentó debilitar el caso de la fiscalía. Alegaron que no existía ninguna prueba genética que vinculara directamente a su cliente con la desaparición de Isabel. También pusieron en duda la confiabilidad del software utilizado por la policía para rastrear la señal de su teléfono. Como era de esperarse, trataron de desviar la atención hacia Sergio, sugiriendo que su falta de una reacción emocional evidente significaba que debía ser considerado sospechoso. Intentaron convencer al jurado de que habría sido imposible sacar a Isabel por la ventana de su dormitorio sin hacer ruido. Además, mencionaron que los registros del celular de Sergio Jr. indicaban que estuvo despierto hasta las 3 de la madrugada, pero el joven declaró que no había escuchado nada extraño esa noche. El juicio de Christopher estuvo lleno de emociones intensas y testimonios clave. El padre fue el primer testigo de la fiscalía. Mirando directamente al jurado, negó cualquier participación en la desaparición de su hija. Con la voz entrecortada, recordó que Isabel habría tenido 17 años si aún estuviera con vida, y aseguró que su llamada al 911 fue la más importante de su vida, pues necesitaba proporcionar la mejor información posible para encontrarla. We, my son Julian, Sergio Miguel, Becky, and myself, we all are going to serve a life sentence.
of this unescapable, never-ending nightmare. Myself, until the day I die, I will feel responsible for not doing my job and protecting my little girl from the evil that lurked outside her window. Rebecca contó que el día en que habló con el hombre interesado en comprar su vehículo, Isabel estaba junto a ella. También describió la relación de su esposo con los niños, asegurando que siempre fue un padre atento y participativo. Defendió a Sergio y rechazó la interpretación de las frases escritas en el armario de Isabel, diciendo que estaban desordenadas y que no creía que dijeran que su padre era malo. Además, describió el profundo dolor que sintió cuando, en lugar de buscar a su hija, la gente solo se dedicó a acusar a su esposo. Sergio Jr. confirmó la declaración de su madre sobre la escritura en el armario. Según él, la frase decía «mal día», haciendo referencia a una canción popular en aquel entonces. Otro testimonio crucial fue el de Karina Rivera, quien había sido novia de Christopher en 2012. Karina reveló que su primo había trabajado como asistente de Sergio en los entrenamientos de béisbol de ligas menores. También aseguró que Christopher mostraba un interés inquietante por las publicaciones en redes sociales, especialmente en fotografías de niños y familias en el parque. Relató que la noche en que Isabel desapareció, ella y Christopher discutieron, y cuando él la recogió del trabajo para llevarla a casa de su madre, su comportamiento fue extraño. Estaba distante, callado, y se marchó sin decir una palabra. Durante todo el juicio, Christopher permaneció indiferente junto a sus abogados y prefirió no dar su testimonio. Sin embargo, la fiscalía presentó más pruebas en su contra. Un gasto de $100 en la limpieza de su automóvil el día después de la desaparición de Isabel, un registro de compra de comida en un establecimiento cerca de la casa de la familia durante los días de búsqueda, y el cambio de su número de celular solo 2 días después de la desaparición de la niña. Finalmente, ambas partes presentaron sus argumentos de cierre. Tras horas de deliberación, los jurados no lograron llegar a un veredicto sobre la culpabilidad de Christopher. Uno de los miembros reveló que solo un voto frustró el consenso basándose en el estándar de las pruebas penales presentadas. Ante la falta de unanimidad, el juez declaró el juicio nulo. En febrero de 2024, Christopher, de 42 años, enfrentó un nuevo juicio con un jurado diferente. Durante 2 semanas, escucharon los testimonios sobre el caso que conmocionó a la comunidad de Tucson. Finalmente, tras deliberar por 10 horas, lo declararon culpable. Al escuchar el veredicto, Rebecca y Sergio Jr. rompieron en llanto. El 10 de abril de 2024, Christopher regresó al tribunal para escuchar la sentencia en su contra. En esa oportunidad, los padres se dirigieron al tribunal. Sergio, con la voz quebrada, expresó que él y su familia también cumplían una cadena perpetua, atrapados en una pesadilla sin fin. Confesó que hasta el día en que pasara a otro plano de vida, se sentiría responsable de no haber hecho su trabajo y proteger a su pequeña del mal que acechaba fuera de su ventana. Rebecca, por su parte, lamentó el vacío irreparable que Christopher dejó en sus vidas. Dijo que le arrebató a Isabel, la alejó de sus hermanos y de un futuro lleno de posibilidades. Conmovida, expresó que nunca podrían verla crecer, graduarse, ir a la universidad o convertirse en la mujer increíble que habría sido, pero que encontraba consuelo en Dios. Christopher también tomó la palabra, pero antes de que lo hiciera la familia de Isabel, abandonó la sala del tribunal. Criticó su juicio argumentando que no era justo, atacó al juez y sostuvo su inocencia, pero sus palabras no cambiaron el destino que le esperaba. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el crimen de Isabel. Además, recibió 17 años adicionales por el cargo de sustracción de un menor y 3 años y medio por robo. Se ordenó que estas condenas se cumplieran consecutivamente a las sentencias previas que ya estaba pagando.
Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.